¿Inflamación o edema? ¿Cuáles son las diferencias? Este es un tema que genera mucha confusión entre los pacientes. Hay verdaderamente pocas personas que sepan diferenciar, sepan cuáles son las características de uno o de otro, y cuando tienen uno u otro, saber qué es lo que les sucede. Vamos a ver un poquito por encima, para que te queden más o menos los conceptos claros, qué es la inflamación, qué es el edema y qué características tiene cada uno para hacerlos diferentes, ¿sí? La inflamación es una respuesta defensiva local, ¿sí?, por lo general local, ante una agresión física, química o microbiológica. Es decir, el cuerpo se defiende de un golpe, de un traumatismo, de una sustancia química que se introduce en el cuerpo. En una infección también hay una inflamación, ¿sí? Todos estos procesos que provocan que el cuerpo haga un movimiento de lucha, un movimiento de reparación, un movimiento, ¿sí?, una activación de todos esos mecanismos de defensa. Un edema, sin embargo, es una acumulación excesiva de líquido en el espacio intersticial. El espacio intersticial es el que está entre las células, ¿sí? Las células no lo ocupan todo, entre ellas hay un líquido que los baña, que es el que les lleva, por decirlo de alguna manera, los nutrientes, y donde las células vuelcan las sustancias de desecho. Eso se llama el espacio intersticial, y esa acumulación excesiva de líquido se da a una pérdida del equilibrio de presiones, ¿sí?, entre el líquido que hay dentro de la célula y el líquido que hay fuera de la célula. Hay un equilibrio de presiones relacionado con pura presión, la pura presión del empuje de la sangre y de la presión interna de la célula, y también de presiones oncóticas y osmóticas que hacen que los líquidos tiendan a entrar dentro de la célula o tiendan a salir. Esas presiones osmótica y oncótica están relacionadas con sustancias que, por decir de alguna manera, atraen a los líquidos. Cuantas más sales, más atraen a los líquidos; cuantas más proteínas, más atraen a los líquidos, ¿sí? En general, los tejidos viven en un cierto tipo de equilibrio con estas presiones, pero se pueden perder estos equilibrios por muchos motivos que no vamos ahora a desarrollar en este vídeo, y entonces se da esa acumulación de líquidos. Bien, ¿en una inflamación además puede haber edema? Sí, después puede haber edema. Además de la inflamación se puede dar el edema, pero insisto, son dos cosas distintas y tienen características distintas, como vamos a ver en esta tabla. Por un lado, traumatismo previo. Inflamación, sí, tiene traumatismo previo, sí, por lo general puede ser un trauma directo, un golpe, o puede ser un trauma químico, o puede ser un trauma, un ataque microbiológico, es decir, una infección. De alguna manera podemos llamarle trauma, ¿sí? En el edema no obligatoriamente, ¿sí? Hay, insisto, situaciones traumáticas que pueden dar lugar posteriormente a un edema, ¿sí?, pero no es obligatorio que el edema tenga un componente traumático, ni muchísimo menos, ¿sí? Calor, es decir, la parte térmica, la temperatura. En la inflamación los tejidos se calientan, podemos notar ese calor en la piel, y en el edema no. El edema es una acumulación, un aumento de volumen por esa acumulación de líquido intersticial, pero sin calor, ¿sí? Son frías, ¿sí? Si hay un edema con calor, quiere decir que además hay inflamación, que tenemos las dos cosas juntas, ¿sí? Rubor, enrojecimiento, bueno, muy ligado al calor. En la inflamación sí hay rubor, sí hay enrojecimiento. En el edema no hay enrojecimiento. Dolor, en la inflamación sí, variable, puede ser mayor, puede ser menor, puede ser más insidioso, puede ser más agudo, pero en la inflamación hay dolor. En el edema no hay dolor, puede haber sensación de tumefacción, sensación de rigidez de la articulación por esa inflamación, pero no es dolor, y si lo hay es un dolor muy suave, muy sordo, ¿sí? No propio, insisto, de una inflamación. Si hay un edema, si hay un gran volumen y hay mucho dolor, tendremos que pensar que también hay inflamación. Tumor, es decir, aumento de volumen. En la inflamación sí, pero por lo general menos, ¿sí?
De hecho, hay inflamaciones muy pequeñas, muy rojas, muy duras, muy hirvientes y con muy poco tumor, con muy poco aumento de volumen, y en el edema, sin embargo, hay un gran aumento de volumen. Precisamente la característica principal del edema es el aumento de volumen de la zona edematizada por ese aumento de líquido en el espacio intersticial. Y reacción celular inmunitaria, es decir, que a la zona vayan los linfocitos, vayan los macrófagos, vaya el ejército a la lucha en la inflamación. Sí, está el ejército, tanto si hay una inflamación traumática, van ahí las células defensivas para ayudar a la reparación y defender un tejido que es vulnerable, como si hay una infección, como si hay una inflamación tóxica por intoxicación de los tejidos. Hay muerte celular en una inflamación, tiene que estar el mecanismo de defensa, el mecanismo de reparación, el mecanismo, ¿sí?, de limpieza de esos tejidos de células muertas, que sucede siempre en una inflamación. En un edema no hay reacción celular inmunitaria, en un edema no hay esa activación del sistema inmune, del sistema de reparación. Esto es lo que caracteriza. Hay guerra, sí hay reacción inmunitaria, va el ejército, y como hay guerra, hay dolor, como hay guerra, hay calor, como hay guerra, hay enrojecimiento, la guerra es caliente, ¿verdad? Sí, el edema no es guerra, el edema es frío, el edema es blando, es más, ¿sí?, es más acumulación de líquido, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo que te quería contar sobre el tema, sobre la diferencia, ¿sí?, de inflamación y edema, algo que los fisioterapeutas vemos que nuestros pacientes confunden a menudo. Espero que te haya quedado claro, espero que a partir de ahora sepas diferenciar cuando tienes una inflamación, cuando tienes un edema, y puedas nombrarlos con propiedad, y te animo de cualquier forma a que aprendas mucho más sobre conceptos, lesiones, enfermedades, ejercicios, estiramientos, automasajes y muchas otras cosas. Todo eso aquí, en este tu portal de fisioterapia online.